y hay noticias de último minuto. Todo el tiempo hay noticias de último minuto. Así que vamos a... ¿Se me fue el micrófono? Ah, se le fue el micrófono. Alejandro, antes de la pausa estábamos escuchando las declaraciones de la diputada Giles. ¿Qué opinión le merece lo que escuchamos? Sí. Bueno, yo siempre quedo perplejo con las declaraciones de la diputada Giles, porque me doy cuenta que ahora no solo está en la oposición al gobierno, sino también está en la oposición aparte de la oposición. O sea, ya tiene una tarea más grande. Es sorprendente. Pero le tengo que decir a la diputada Giles, y le tengo que decir a la gente también que está viendo, que está totalmente equivocada. Ella es muy honesta, pero está totalmente equivocada, porque como dije al comienzo, esto es un hecho empírico. Los retiros provocan inflación. La inflación es dañina para los más pobres. Entonces, no saca nada con decir que los retiros benefician a la gente cuando en realidad van a perjudicar a la gente más pobre. Así que yo creo que ahí queda zanjada su declaración. O sea, con peras y manzanas, como diría mi amigo Roberto Sá. Alejandro, tú dices que las personas que hoy día no pueden acceder a un retiro, porque ya no les queda plata, el costo de la vida les va a aumentar mucho. ¿Cómo lo explicamos eso? Sí, exactamente eso, Paulina. Eso es una buena manera de ponerlo, porque estos retiros ya no les sirven para poder parar la olla, para ponerlo en el punto más dramático, pero sí les va a afectar por el alza de la inflación. Entonces, las personas que niegan la inflación realmente no sé en qué planeta viven, cuando es una cuestión empírica a esta altura, y la liquidez que hay en la economía va a empujar una inflación mucho más alta, ¿no es cierto?, y que efectivamente le va a causar daño, y le va a causar daño a la clase media también, porque está subiendo todo, y porque están subiendo el costo de los créditos, y porque están subiendo muchos gastos que ellos tienen en UF. Alejandro, entonces, yo creo que hay que parar la música un poquito y... Sí, sobre eso mismo, Roberto Sá por aquí, gusto saludarte. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Diputados de oposición que están a favor de este cuarto retiro han señalado, y lo dijo también la diputada Giles, que con retiro, sin retiro, igual hubiéramos tenido inflación, que de alguna forma es verdad. También hay otros elementos que han subido los precios. Sí, pero el dólar, los envíos. Déjame terminar la idea, Alejandro. Déjame terminar la idea. Entonces, déjame terminar la idea y tú lo comentas. Entonces dice que con retiro, sin retiro, igual habrá habido inflación. Con retiros y sin retiro, igual las pensiones son pésimas. Por lo tanto, no hace la diferencia. ¿Qué respondes tú a eso? Bueno, lo que pasa es que eso no es así. Si no hubieran habido retiro, la inflación habría estado tal vez en el tope del rango, pero habría estado dentro del rango. Saltamos del 4 prácticamente casi hasta el 6, y si hay otro retiro podemos saltar hasta el 7, o sea, nos vamos fuera del rango meta. Así que eso no es cierto, de que da lo mismo con retiro o sin retiro. Y tengo que decir también que muchos diputados que dicen eso es porque no les conviene que le hablen a la gente sobre la inflación. Porque todo y lo que decía Paulina además, que no los beneficia directamente a ellos, porque no les queda plata en las cuentas. Entonces, al final tenemos todo el mal de la inflación, todos, pobres, moros, cristianos, todos, cualquiera sea los moros, cualquiera sea los cristianos. Ahora, pero efectivamente, esto de que no habría inflación, no, pero Alejandro, y de que igual habría inflación. No, lo que pasa es que, si Alejandro ve pasar a Keynes, le va a pegar un tiro, digamos, porque esto es contra la teoría keynesiana. No. Pero la teoría a ver, como dices tú, estimado José Antonio, déjame decir. Mira, eso que vivió Keynes es absolutamente otra época. En esa época no había inflación en el mundo. En esa época el mundo no estaba globalizado, y Keynes hizo una gran contribución al inventar el multiplicador, que era de la manera que colaboraba el sector público y el sector privado para reactivar la economía. Pero es la lógica que hay detrás de los retiros. Expliquémosle a la gente, yo creo que la gente no tiene idea de lo que ustedes están hablando de Keynes, que lo keynesiano es gasto fiscal para reactivar la economía. Déjame terminar. Explícalo de Keynes, Alejandro. Por favor, déjame terminar. No, Keynes es el gran impulsor
que la manera de salir de la gran depresión de los años 30 era aumentar el gasto fiscal, en un contexto donde no existía la inflación, en un contexto donde no se transmitían a través de los continentes los efectos. Y por lo tanto, él tuvo una solución que no sirve ya en nuestra época. La inflación aparece como un fenómeno de los años 50 y por eso la significancia que tuvieron los economistas llamados monetaristas, entre ellos Friedman. Entonces, por favor, son distintas épocas y ahora podemos medir, y el Banco Central lo midió muy bien porque tiene 60 economistas del máximo nivel, 60 doctores en economía que han medido exactamente por dónde va la trayectoria de la inflación, y lo que no se pueden sacar de encima los políticos que necesitan como arma electoral el cuarto retiro es que la inflación es mucho peor que el beneficio que ellos quieren provocar, porque hay gente que sencillamente, tal como dijo Paulina, no tienen plata, no tienen plata en las cuentas. En ese punto, Alejandro, hoy día la diputada Giles decía lo siguiente: tú ya zanjaste que a tu juicio la gente que ya no le queda plata para sacar cuarto retiro, la inflación la va a perjudicar, pero ella decía concretamente que la gente que gana 2.5 millones bruto, ella decía, Boric se equivoca si esos son los ricos de Chile, porque es gente que lo ha pasado muy mal con todo el problema del COVID, muy mal económico y necesita plata para vivir. ¿Qué pasa con esa gente donde viven 4 personas que ganan 2,5 bruto, que son la gente que tiene plata en este país, pero ok, concedamos la Pamela Giles que no son los ricos? Si la inflación aumenta, si es cierto que las consecuencias serían tan directas, ¿qué pasa para ese grupo de la sociedad? Para entender los datos, Alejandro. Sí, bueno, yo creo que Boric se dio cuenta de que esto era muy regresivo y parece que piensa más que el resto. Y por eso que lo ataca a Pamela Giles, que fue una cuestión absolutamente exuberante la que vi recién. Pero ¿qué pasa con ello? Si tú tienes 100 pesos y tenías que comprar 100 pesos en el supermercado, ahora, por ejemplo, te va a alcanzar para 50 pesos, porque la plata va a valer menos. Ese es el problema. Entonces, en vez de llenar un canasto, va a llenar medio canasto, y por lo tanto la gente vive peor con la inflación. O sea, la inflación es el peor impuesto que puede ocurrir en la sociedad. Alejandro, lo que pasa es que la gente ya vive pésimo. Estamos con cosas, o sea, ok, sube 200, 300 pesos la leche, ok, entiendo que en montos bajos es una diferencia considerable, la inflación es un golpe muy duro a una economía como la nuestra. Todo eso yo lo sé, lo saben los economistas, le creo al Banco Central y le doy el crédito al señor Marcel y su alza de 3/4 de punto en la tasa. Pero el punto de fondo aquí, porque hay gente que quiere ese cuarto retiro porque lo necesita, porque lo desea, porque no quiere que esté ahí, por lo que sea. El punto de fondo es que la mayoría de las familias chilenas vive como el rábano, con inflación o sin inflación. Déjenme decirles que les cuesta pagar el arriendo, el crédito del auto, tienen apenas para, no sé, cambiar algo que necesitan en la casa o pagar una colegiatura. O sea, es ahí donde hay que poner el acento, en que la gente viva mejor, porque la inflación es una discusión muy humana y que se siente en la feria, que se siente en el supermercado, que se siente en el comercio. Evidentemente, cuando uno abre línea, la gente de radio te llama y te dice que hoy día ya no puede comprar lo que compraba antes. Pero antes tampoco compraba mucho. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, la mayoría de los chilenos gana pésimo, se jubilan pésimo, todo lo piden a crédito. Entonces, ese esquema es lo que a la gente le hace ruido y le impide avanzar. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque en el fondo yo entiendo a la gente también, entiendo los sueldos bajos, pero la pregunta es, ¿cuál es la solución? Yo te puedo decir, José Antonio, que las soluciones que provoquen más inflación son peores para todo ese grupo que tú señalaste. Pero hay otra cuestión en el trasfondo de tu pregunta. Sin crecimiento, esa gente va a estar peor, porque probablemente tampoco van a tener empleo y probablemente el Estado los va a tener que asistir con mayor cantidad de recursos
y probablemente la expansión fiscal va a ser tan grande que el país se va a sobreendeudar y ahí estamos en el peor de los mundos. El señor Fernández, el presidente argentino, acaba de perder unas elecciones en Argentina, porque siempre decimos que los argentinos son aquí, son allá, pero los argentinos yo los conozco y no son tontos y entienden perfectamente cuando algo está mal hecho. Entonces, lo que la gente tiene que entender y buscar son las mejores combinaciones que los favorezcan a ellos y no empeoren su condición de vida. Su condición de vida va a empeorar con más inflación. Su condición de vida va a empeorar con menos crecimiento y con estancamiento. Va a haber menos bienestar y menos progreso para la familia chilena. Y eso es lo que tienen que explicar precisamente los candidatos presidenciales. Traigan un programa, pero por favor, los programas y los efectos. Bueno, porque hoy día, sin efecto, Alejandro, la gente no va a poder entender bien. De todas maneras, hoy día hay un debate presidencial en Chilevisión súper interesante porque me imagino que va a ser un tema de conversación obligado. Quédate con nosotros brevemente, Paulina. Sí, a la vuelta de comerciales vamos a presentarles algunos antecedentes que tenemos sobre el caso París y la manutención de su hijo, y es relevante porque es candidato a la presidencia. Después de comerciales. Bien.